Imagina a un pirata. Bandera negra, sable, un cofre de oro. ¿Crees que sabes a qué le temía? ¿A la Marina Real? ¿A las tormentas? ¿A la horca? No. Su mayor miedo estaba encerrado en su propia cabeza. Solo se filtraba por las noches. Hemos accedido a lo más íntimo, los diarios personales de los capitanes, y lo que encontramos en ellos cambiará para siempre tu visión de estos lobos de mar. No son crónicas de saqueos, son las crónicas de un infierno personal. Hoy descifraremos sus pesadillas. Estos diarios, a menudo encontrados en los archivos del almirantazgo británico entre los botines capturados, no son simples registros. Son las cajas negras de las almas piratas. No registraban el rumbo del barco, sino el de su descenso a la locura. Esto no son simples cuentos de historia. Es un estudio de la psique humana al límite. Cuando cada día violas todas las leyes imaginables, ¿qué le sucede a tu subconsciente por la noche? El verdadero precio de la vida pirata no era el riesgo de ser colgado, sino la obligación de enfrentarse cada noche a aquellos a quienes habías destruido. Desde el punto de vista de la psicología, es un caso clásico de lo que Carl Jung llamaba la sombra, el lado oscuro y reprimido de la personalidad. De día, los piratas eran depredadores, de noche su propia sombra venía a cobrar la deuda en sus sueños. Te mostraremos la pesadilla más recurrente que atormentaba a los capitanes, y no es una serpiente marina. Luego, revelaremos los 3 principales detonantes psicológicos que generaban estos horrores, y finalmente, demostraremos que el enemigo más temible del pirata no estaba fuera, sino dentro de su propia tripulación. Analizaremos lo que podría llamarse la tríada psicológica del terror pirata. Y al final entenderás por qué un barco pirata no era solo una embarcación, sino un laboratorio de paranoia cerrado a cal y canto. Y el primer diario que abriremos pertenece a un capitán que conquistó decenas de barcos, pero no pudo vencer a un único fantasma. El fantasma de un mercader al que él mismo abandonó a su suerte en una isla desierta. La ironía es que abandonar a alguien en una isla era considerado un castigo relativamente misericordioso entre los piratas, pero para la conciencia del capitán, este acto de misericordia se convirtió en una cadena perpetua. En su camarote no huele a la brisa salada, sino a ron rancio, pólvora y una ansiedad pegajosa. Afuera ruge la tormenta, el barco cruje bajo los embates de las olas, pero aquí, en esta caja de madera, hay un silencio atronador, de vacío, interrumpido solo por la pesada respiración del durmiente. Su camarote ya no es la fortaleza del capitán, es una celda de aislamiento en la prisión de su mente, porque cada noche, en sus sueños, no está en el mar, está de nuevo en ese anónimo trozo de arena, y nunca está solo. No sueña con una batalla, sueña con un rostro, el rostro silencioso y completamente inexpresivo del mercader, que no suplica, no grita, simplemente mira. Y esa mirada es más aterradora que cualquier acusación. En el sueño, el capitán intenta gritar, pero de su garganta no sale ningún sonido. Intenta correr, pero sus piernas se hunden hasta las rodillas en la arena pesada y húmeda. La víctima no hace nada. Y es precisamente esa inacción total lo que convierte el sueño en una tortura refinada. Hoy, los psicólogos llaman a este fenómeno parálisis del sueño. Pero para el capitán no era simple fisiología, era la metáfora perfecta de su callejón sin salida moral. Había cometido un acto que no podía deshacer ni redimir. Imagina por un segundo. No te persigue un monstruo, sino tu conciencia, que ha adoptado un rostro humano específico. Un rostro que tú mismo creaste. ¿Qué fantasma de tu pasado podría mirarte así en silencio? Tu subconsciente. Es un director de cine genial y despiadado. No te mostrará una película abstracta titulada «Actuaste mal». Encontrará al actor perfecto para el papel de tu conciencia. Un rostro concreto. Una mirada concreta. El cerebro no puede procesar eficazmente un concepto abstracto como «actué mal». Es demasiado vago, pero puede crear un avatar muy concreto para esa culpa. Ese mercader
No es un fantasma en el sentido clásico. Es la personificación del deber y el remordimiento, una deuda que no se puede saldar con oro. Imagina que el sentimiento de culpa es un virus en el código de programación de tu conciencia. El cerebro no puede simplemente eliminarlo. En su lugar, crea un marcador visual, un avatar de ese virus, el mercader. No es un fenómeno sobrenatural. Es un mensaje de error biológicamente eficiente que aparece cada noche. Pero la culpa es solo uno de los jinetes del apocalipsis en la mente del pirata. El segundo era mucho más insidioso porque no apuntaba al pasado, sino a quienes dormían en los camarotes contiguos, y su nombre era paranoia. Porque un barco pirata no es una dictadura militar con una jerarquía clara. Es una manada de lobos que en cualquier momento puede elegir un nuevo líder, destrozando al anterior. Y el miedo a ser derrocado por los tuyos era mucho más real que el miedo a cualquier fantasma. Así que, el primer demonio, el fantasma del pasado, se alimenta de actos concretos y siempre tiene un rostro humano. Es la más comprensible de las pesadillas. Los psicólogos lo llamarían un demonio retrospectivo, un horror que se nutre de acciones ya cometidas y del que es imposible huir navegando. Pero el segundo demonio era mucho más aterrador, porque no vivía en el pasado, sino en el presente. Dormía en la litera de al lado, comía contigo del mismo caldero, un barco pirata. Es un barril de pólvora de democracia. Aquí el capitán podía ser depuesto en cualquier momento. Su poder era absoluto, pero también absolutamente frágil. Cada miembro de la tripulación era un traidor en potencia. Y esto no son meras conjeturas. En los famosos artículos del pirata Bartholomew Roberts estaba escrito negro sobre blanco el derecho de la tripulación a deponer a su capitán. No era un rey. Era un gerente electo con un sable que podía ser despedido en cualquier momento. Y he aquí su pesadilla. Está encubierta, dando órdenes, pero la tripulación no le oye. Miran a través de él, como si no estuviera. Su contramaestre, su hombre de mayor confianza, se acerca, y en silencio le quita el catalejo de las manos. Es un sueño sobre la pérdida de estatus, sobre la humillación, sobre ser anulado por aquellos a quienes liderabas. Cuando el contramaestre le quita el catalejo, no es un simple robo, es la privación simbólica de la visión del capitán, de su capacidad para liderar. Introduzcamos una escala de amenazas piratas. Si una tormenta es un 7 sobre 10 y una fragata enemiga un 9 sobre 10, entonces el susurro silencioso de la tripulación a tus espaldas es un 12 sobre 10, porque de una tormenta puedes escapar, de una fragata puedes defenderte, pero de la desconfianza de tu propia tripulación no hay salvación. El historiador de la piratería Marcus Rediker lo subrayó. La política interna en un barco era más peligrosa que cualquier batalla naval. Y esto nos lleva al tercer demonio, a la paradoja. El capitán es el símbolo del control absoluto, pero en el mar está completamente a merced de los elementos, el viento, las corrientes, las enfermedades, la calma chicha. Todos son factores que no puede controlar. Su pesadilla es la pérdida total del control. Esto se manifestaba especialmente en sueños sobre las calmas ecuatoriales, una zona donde un barco podía quedar atrapado durante semanas sin viento. En ese momento el capitán era como un tablero de ajedrez donde todas las piezas de repente dejaban de obedecerle. Así era ese sueño. Está al timón, pero el timón gira libremente sin afectar el rumbo. El barco se dirige directo hacia las rocas y él no puede hacer nada. Las velas se rasgan solas. La tripulación lo mira en silencio, con reproche. No es un sueño sobre la muerte, es un sueño sobre el fracaso profesional y la impotencia total. Hoy lo llamaríamos una manifestación del síndrome del impostor. El miedo a que todos descubran de repente que no eres un capitán todopoderoso, sino simplemente un hombre que hasta ahora ha tenido suerte. Estos tres demonios,
La culpa, la paranoia y la impotencia no solo los atormentaban por la noche, se filtraban en el mundo real, y cuando eso sucedía, el precio no se medía en doblones, sino en vidas. Estas pesadillas funcionaban como profecías autocumplidas. El miedo generaba un comportamiento que convertía ese miedo en realidad. Un capitán que no duerme no es solo un hombre cansado. Es un instrumento de navegación averiado, es pura fisiología. Investigaciones de la NASA para astronautas han demostrado que una sola noche de insomnio reduce las funciones cognitivas en un 30%. Para un capitán que toma decisiones en segundos, esto equivale a intentar librar una batalla con los ojos vendados, y así es como funcionaba en la práctica. Imagina una tormenta. El capitán, atormentado por pesadillas de traición, está en el puente. Un contramaestre experimentado grita que es urgente tomar rizos, reducir la superficie de las velas para que los mástiles aguanten, pero en la cabeza del capitán no suena como un consejo, sino como una prueba, un intento de sabotaje, y él, en contra de toda lógica, da la orden suicida: izar todas las velas. No está guiando el barco a través de la tormenta, sino directamente hacia sus fauces, solo para demostrar que él sigue al mando. Ahora veámoslo desde la cubierta. Eres un marinero raso, no sabes nada de sus demonios nocturnos. Ves como tu capitán, antes valiente, se convierte en un tirano nervioso que se asusta de su propia sombra. No sientes compasión por él, le tienes miedo, y empiezas a pensar, ¿no será hora de reemplazarlo antes de que nos ahogue a todos? Para la tripulación, un capitán así ya no es un líder, sino un agujero en el casco. Y el código pirata, a diferencia del reglamento naval, les daba todo el derecho a tapar ese agujero. La pesadilla sobre la traición hacía que el capitán se comportara de tal manera que provocaba una traición real. La pesadilla sobre la impotencia lo llevaba a cometer errores que lo volvían realmente impotente. El sueño se convertía en el guión de la realidad. Es un círculo vicioso fatal. La pesadilla causa un comportamiento irracional. El comportamiento crea una amenaza real. La amenaza confirma y refuerza la pesadilla. El círculo se ha cerrado. Pero había un miedo que los unía a todos, una pesadilla que no era sobre el pasado ni el futuro, sino sobre la naturaleza misma de su oficio, y era más aterrador que cualquier culpa. Este miedo era tan profundo que, según algunos historiadores, fue lo que empujó incluso a un titán como Barba Negra a sus actos más desesperados y, finalmente, fatales. Ese miedo era la traición por beneficio. Ni los monstruos marinos ni la marina real eran el terror existencial de un pirata, sino la idea de que tu camarada te vendiera por un saco de monedas. Historiadores como Chris Lane describen el barco pirata como un experimento utópico sobre un barril de pólvora. Aquí, la confianza era la única moneda con valor real, y su devaluación significaba la muerte colectiva. Un pirata es un paria, un hombre que la sociedad ha arrojado por la borda. Su tripulación no son solo colegas, es su nueva familia, su nación, su única oportunidad de pertenencia. El barco no era para él un simple lugar de trabajo, era su arca de Noé en un océano de un mundo hostil. Y la traición de uno de los suyos no era solo una puñalada por la espalda, era un agujero en el mismísimo casco del arca, la prueba de que no había salvación en ninguna parte. Y he aquí la pesadilla que impregna sus diarios. No sueña con la horca, sueña que su mejor amigo, el hombre con quien compartió ron y sangre, lo vende a las autoridades. Pero el horror no reside en el hecho de la traición, sino en su precio humillantemente bajo. No lo venden por un cofre del tesoro, eso sería comprensible, son negocios. Lo venden por un mísero puñado de monedas de cobre o una botella de ron barato. Es la pesadilla de la devaluación, cuando toda tu vida, tu amistad, tus juramentos valen menos que la puedo. Bebida de una noche. Este miedo explica su crueldad, a primera vista, irracional hacia los suyos, los complejos rituales de iniciación en la tripulación, los castigos brutalmente severos por robar a bordo.
Todo era una defensa no contra el enemigo externo, sino contra el interno. Por eso el castigo por robar a un camarada era peor que por matar a un enemigo. Rituales bárbaros, como ser arrastrado bajo la quilla, no eran sadismo. Eran una cirugía desesperada, un intento de extirpar el tumor canceroso de la desconfianza del cuerpo de la tripulación. Huyeron del mundo de los hombres para construir el suyo propio, pero al final simplemente se encerraron en una pequeña isla de madera con los mismos demonios. Huyeron de la guerra de todos contra todos en tierra firme, solo para descubrir que esa guerra no se libraba fuera, sino dentro de cada uno de ellos, incluso bajo la bandera negra. De estos diarios oscuros, impregnados de sal y miedo, podemos extraer un protocolo de supervivencia sorprendentemente moderno. 3 reglas sobre el precio de nuestras decisiones, escritas con sangre y tinta. Lección número 1. Cada decisión tuya es un pagaré. Puedes obtener un beneficio ahora mismo, pero ten por seguro que tu subconsciente es el cobrador de deudas más implacable, y una noche vendrá a por lo suyo. No pienses solo en el beneficio, piensa en el fantasma que estás creando con esa decisión. Lección número 2. Directamente de la filosofía estoica. La fortaleza de un capitán no se mide en la tormenta, sino en la calma chicha. No por cómo maneja el viento, sino por cómo maneja a la tripulación y asimismo cuando no hay viento. Tu prueba principal no es la crisis, es tu reacción al vacío cuando los viejos métodos dejan de funcionar. Y lección número 3. Un agujero en el casco causado por una bala de cañón se puede calafatear, el agujero que la paranoia y la desconfianza abren en el alma de la tripulación, no. Cualquier barco, cualquier proyecto, cualquier equipo no se hunde por ataques externos, se hunde por la corrosión interna. Al final, ¿de qué trata toda esta historia? ¿De hombres que perseguían desesperadamente la riqueza? ¿O de hombres que intentaban con la misma desesperación huir de sí mismos? Escribe en los comentarios una sola palabra que, en tu opinión, fue su principal motor. ¿Oro o demonios? Es una pregunta fundamental de la psicología. ¿Qué motiva más a una persona? ¿La búsqueda de un objetivo o la huida del dolor? Tu respuesta mostrará cuál de estos dos motores consideras principal en la naturaleza humana.